Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate, ponte ahí en medio. A ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado, hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura nos hace ver esas dos mentalidades sobre el sacerdocio, una la del Antiguo Testamento, otra la del Nuevo, y para reafirmar la del Nuevo, pues coge la imagen del Antiguo de Melquisedec. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los levitas, descendientes de Aarón. Todos estos eran sacerdotes y entre ellos había el sumo sacerdote. Pero Cristo no es sacerdote por descendencia humana, no es de la tribu de Leví, es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Pues es el que viene sin genealogía desde el principio, el sacerdocio eterno, es Dios mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, por eso es el único capaz de ser el auténtico mediador del todo entre los hombres y el Padre, porque Él es el Hijo. Asume la condición humana, pero tiene la condición divina. Por eso puede hacer de mediador único. Y será a la vez sacerdote y víctima. Y a la vez altar. Él mismo lo será todo. Y por eso nos puede salvar de los pecados dando la vida por nosotros. ¿Qué modelo hay en el Antiguo Testamento que pueda de alguna forma hacernos entender esto? Pues es ese personaje antiguo y extraño que es Melquisedec, que aparece como el rey de Salem y a la vez sacerdote. Y nos lo pone como sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento antes de que existan los sacerdotes. Por eso se nos habla de este personaje sin genealogía, pero que se le presenta como auténtico sacerdote de Dios Altísimo. Ese es el modelo que prefigura a Cristo, el auténtico sacerdote, que lo es solo por venir de Dios, porque es Dios mismo. Melquisedec no era Dios, pero Abraham le da incluso el diezmo que era reservado para Dios, y se lo da a él. Esa mentalidad antigua donde se tenía que dar el diezmo de todas las ganancias, como signo de que todo lo que tenemos es de Dios. Con esa mentalidad, Abraham dará a Melquisedec el diezmo y lo considerará como el auténtico sacerdote. Decíamos mucho antes de que existan los levitas. No estaba todavía Israel, no estaban las tribus de Jacob, esos eran sus descendientes. Pero en Abraham, en esa mentalidad del Antiguo Testamento dirían: sí, en Abraham ya estaban sus descendientes. No en la mentalidad nuestra, sí en la mentalidad de su época. Cristo, sacerdote por siempre, el único y eterno sacerdote, y el sumo sacerdote de la nueva alianza. Los sacerdotes de hoy, los presbíteros y los obispos, lo serán solo por esa voluntad de Dios de darnos el sacerdocio para el bien del pueblo, pero eso ya lo veremos más adelante. Mientras que el Evangelio de hoy empieza esa discusión que Jesús va tomando por partes y explicando de muchas formas diferentes, con muchos argumentos, el problema del sábado. El sábado era el día del reposo, no confundir, algunos dicen era el día del Señor en el Antiguo Testamento, no, era el día del reposo, porque el Señor había reposado el sábado.
pero no era el día del Señor. El día del Señor no existe en el Antiguo Testamento, sino que es en el Nuevo, y es el domingo, nunca el sábado. El día del Señor es el día de la resurrección del Señor, de Cristo. Aunque sí que es verdad que el sábado, y eso lo veremos más adelante, no hoy, era también ese día en que Cristo dice que es el Señor del sábado. No es el día del Señor, pero Él es el Señor del sábado, porque Él es ese Dios al cual veneramos. Entonces es suyo el sábado. Pero hoy empieza con cosas mucho más sencillas. Está en la sinagoga, hay un hombre con una mano paralizada. Casi parece como si lo hayan puesto ahí expresamente para que Jesús lo cure y así acusarlo. Y empieza este odio contra Jesús. Y estamos solo en el capítulo 3 de Marcos, o sea, casi al principio del Evangelio. El caso, ponen este hombre, Jesús lo hace levantarse, ponerlo en medio de la sinagoga. Y quiere razonar uno de estos problemas del mundo de hoy, que son como de aquel tiempo. Como decía Benedicto XVI, el gran problema de nuestra sociedad no es que falte la fe, que falta, sino que falta el uso de la razón, no se piensa, o se piensa mal. Y entonces aquí nos pone ese ejemplo. ¿Qué está permitido en sábado? Pregunta sobre la esencia del sentido del sábado. El sábado era el día del reposo, de acuerdo, pero ¿qué está permitido? Y entonces razona de una forma impecable. ¿Qué está permitido hacer, lo bueno o lo malo? Lo bueno puede estar prohibido. Lo malo sí, pero lo bueno puede estar prohibido. ¿Qué se puede hacer? ¿Salvar al hombre o dejarlo morir? Y él sabía muy bien que cuando alguien estaba enfermo, que cuando un animal caía en un hoyo, cualquier cosa, se saltaba en el reposo para salvar al niño, para salvar a la persona, para salvar al animal, aunque fuera día de reposo. Hay cosas que están por encima de eso. La vida humana, la salvación, está por encima. Y dice que ellos callan, no quieren oír hablar de eso. Es el problema del fanatismo. Hay un fanatismo que viene a eso. No, hay una ley que dice no sé qué. Yo la interpreto como a mí me da la gana esa ley, como yo quiera. Y los que razonadamente ponen los límites de esta ley son herejes, son malos, son no sé qué. Pero sin razonar. El sentido de la razón, que es importantísima en todo lo que es también la fe, pero todo lo que es la vida, y la vida también del cristiano. Callan. ¿Qué? ¿Podemos hacer el bien? ¿Podemos salvar una vida? Callan. Entonces dice que echa en torno una mirada de ira. De ira quiere decir aquí no esa ira pecaminosa que es el querer destrozarlo todo por enfado, sino ese enfado que viene a decir, pero qué torpes sois, qué brutos, cómo vais a la perdición eterna y no queréis ver la verdad, cómo hacéis que no podáis salvaros, y todo es culpa vuestra, por no querer ni pensar ni razonar, por esa cerrazón de la mente, que no busca el bien, sino solo a sí mismo. Dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extiende y queda curado. Y dice aquí que empieza ya la persecución contra Jesús. Cuando salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos. Los archienemigos se confabulan para acabar con Jesús. Políticamente eran lo más antitético posible. Los herodianos eran los que estaban a favor de Roma en un mundo muy politizado. Los otros, los fariseos, estaban contra Roma, querían como la independencia ante Roma, y los otros la unidad. Eran lo más antitético en todo, enemigos en todo, menos en una cosa. Se alían para ir contra Jesús, para poder
matar a Jesús, cómo hacerlo. Y al final lo conseguirán, con todos sus problemas, pero lo conseguirán. Pero no se darán cuenta que en el fondo están actuando el plan de Dios, que es que por la muerte de Cristo se salva al hombre. Con la muerte de Cristo se paga por los pecados de toda la humanidad para la salvación de todos aquellos que se dejen convertir y quieran llegar a Cristo nuestro Señor.